Hace 2 siglos, numerosas mujeres abandonaron sus roles domésticos para entregarse en cuerpo y alma a la lucha por la independencia. ¿Quiénes eran esas heroínas que vivieron el torbellino de la guerra? Me propongo conocer sus nombres y su vida real, escondida entre la historia y el mito. Agustina de Aragón representa el lado de la guerra de la independencia como guerra total. Todo un país, toda una ciudad, toda una sociedad sin distinción de clases sociales, de sexos. Sabemos que hubo por lo menos 2 o 3 mujeres que se sepa que dispararon un cañón. Hasta 1814 llevará una actividad propia de su rango. No olvidemos que se le había nombrado subteniente del ejército. La acompaña continuamente un marido que no estuvo a su lado en la realidad histórica. Las circunstancias hacen que unas mujeres sean recordadas y otras caigan en el olvido. La razón es la representación de una mujer empuñando un botafuego, encendiendo una mecha en un cañón. Creo que plásticamente es muy fuerte y muy poderosa. Agustina se había convertido en un referente obligado a lo que había sido la resistencia popular contra los ejércitos napoleónicos en Zaragoza. Tenemos el enemigo dentro de Zaragoza, la peste. Ni una palabra a nadie. Sería peor. La peste. En realidad los franceses no llegan como invasores, sino como aliados de España en una operación conjunta contra Portugal, que en última instancia es una operación contra Inglaterra. Se ha estudiado poco la intención misma de Napoleón de hacerse con el Imperio americano. Sin embargo, esta intención era absolutamente evidente. Un hombre como Wellington no puede entender que un país a su juicio tan sumamente atrasado como España, que tenía todavía Inquisición, promulgara la constitución más avanzada del mundo. En las Cortes, concretamente las mujeres tuvieron muy poca participación, de hecho prácticamente estuvieron excluidas, solamente se les permitió celebrar la sesión inaugural. Título 1 de la Nación Española y de los españoles. Capítulo 1 de la Nación Española. Artículo 1. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Ya solo quedan 2 posturas muy claras y son enfrentadas y antagónicas. Una monarca absolutista que quiere recuperar América porque lo identifica como su patrimonio real, y una opción cada vez más radicalizada, cada vez más identificada con la independencia, porque la vía intermedia que pudo ser el liberalismo gaditano ahí se ha abolido, porque el monarca no va a aceptar una constitución. No podemos olvidarnos que desde 1810 el 65% del dinero que entraba en Cádiz procedía de América y era fundamental para la guerra. La invasión de España, el hecho napoleónico, no son una casualidad, son un hecho estructural de la propia decadencia española del imperio que permite que la independencia se produzca. Desde México al sur de los Andes, la mecha de la revolución encendía el continente. Y al igual que en la Guerra de Independencia Española, el papel de la mujer cobrará un nuevo protagonismo durante la insurgencia americana. Ella era la esposa del corregidor, Josefa Ortiz de Domínguez. Estaba muy involucrada en el movimiento, era una mujer muy apasionada, de un carácter muy fuerte, que estaba esperando su 14º hijo. La corregidora mandaba avisar cómo estaban los movimientos del ejército, y con las mujeres en las canastas llevaban estos mensajes, ellas podían moverse por diferentes lugares. Va a pasar 5 años presa, porque cada vez que la soltaban, volvía a mandar mensajes a los independentistas. Josefa sigue activa, pide a todos los que han nacido en América que piensen ya en separarse de la nación española. Después de la independencia, Josefa se va a volver una heroína, título que ella nunca acepta. Y los que antes habían estado conspirando, nuevamente se vuelven a reunir en casa del corregidor y su esposa, y entonces planean lo que va a ser después la República. Leona Vicario es una mujer muy interesante, nacida en la Ciudad de México,
de una familia rica. Que era una mujer, digamos, autodidacta, pero con un cierto nivel cultural y con unas lecturas que efectivamente nos pueden dar una pista para entender su involucramiento en el proceso de independencia. Simpatizó con la causa, dio los recursos que tenía para ella, pero no solamente eso, sino que participó activamente, además de tener toda una red de correos y de espionaje. ¿Tú crees que Dios nos perdone por no ir a misa ayudando a la causa? Rézale todos los días y pídele perdón. Se enamora de un hombre involucrado con la independencia y huye de su casa para reunirse con su novio en aquel momento, Andrés Quintana Roo. Cuando, digamos, tiene ya control sobre su patrimonio, empieza a ayudar con recursos a la independencia. La primera vez que se la toma presa, se le hace un juicio muy severo y entonces se le incautan los bienes justamente por haber, digamos, ayudado a sediciosos, ¿no? Logró escapar con el apoyo de los propios insurgentes, se unió a las filas de Morelos y ahí participó como administradora que como periodista. Fue la primera mujer que escribió en los periódicos insurgentes. Manuela Sáenz es una criolla, hija de españoles en América. Su padre, Simón Sáenz de Vergara, era nada más y nada menos que el tesorero de Su Majestad el Rey de España. Conoce Bolivia, recorre los Andes 5 veces a caballo. Para ella no existieron fronteras. Pero es por la batalla de Ayacucho cuando el general Daniel Oleri y el general Sucre en carta al Libertador le piden que ella sea miembro del Estado Mayor con el grado de coronela. La relación entre Bolívar y Manuela Sáenz es una relación política. Más allá de la relación amorosa hay una comunidad ideológica, hay una participación de un pensamiento libertario y hay una acción política ejercida en el campo de batalla y en toda la arena política. Hay más de 60 autores ecuatorianos que han tratado sobre ella, venezolanos, peruanos, chilenos, europeos. La literatura ha visto en ella una fuente de inspiración. Es la figura femenina más importante de la independencia de América. Tuvo actos de sacrificio heroico extremos, murieron sus hijos, dio a luz en un campo de batalla, en fin, sino porque pudo liderar una guerrilla popular. Formó escuadrones, reclutó gente para luchar al lado de su marido y al lado de las tropas que venían, en este caso, de Argentina. Teniente Coronel Juana Azurduy luchó heroicamente contra el ejército real, rescató la cabeza de su marido canallescamente degollada por el enemigo y le dio cristiana sepultura. Perdió a sus propios hijos en el afán de darlo todo por la patria. Tenga Salta como su propia tierra y reciba nuestro compromiso de continuar la lucha hasta borrar al último de los enemigos. Pero cuando Sucre deja el poder en el año 28, el gobierno boliviano prácticamente se olvida de ella. Desde mi humilde punto de vista, la primera insurgenta mexicana es Sor Juana Inés de la Cruz. Leyendo atentamente sus poemas, uno ve en ella una construcción de nacionalismo muy radical mexicano. Habla del águila imperial mexicana, habla de cómo Europa nos ha ido robando de nuestros bienes, habla de las venas abiertas de América Latina, mucho antes que Galeano. Llama la atención porque literalmente habla de las venas de las que ha brevado, de las que se ha apoderado España. No tuvieron miramientos los realistas para con las mujeres insurgentes. Ecayam, Induecha. A mí me irrita un poco esta idea de las madres de la patria, porque creo que hubo muchas heroínas anónimas, desconocidas. Y bien, las que conocemos son el prototipo de mujer, digamos, con medios, vinculada de entrada al mundo de la política y con recursos para insertarse en un proceso. La creación de una memoria
sobre la guerra y las mujeres, lo que hizo fue sobre todo domesticar la intervención de las mujeres. La feminización del héroe cumple la misma función. Es una función patriarcal, es una función del singular que salva a la colectividad y a mí no me sirve. Las mujeres siempre son usadas como una arma de guerra y como botín también. Si revisamos la historiografía con más profundidad, vamos a ir recuperando nuevos nombres que por una visión machista indudable, incuestionable de la historia, no se han tomado en consideración hasta hoy. Todos los dirigentes de los nuevos países tenían que crear el mito de la nación. Y cuando se crea el mito de la nación se tiene que encontrar héroes. Los mitos son los hombres de la independencia de México. México, sin las mujeres, se caería en 1000 pedazos. Las mujeres todavía estamos luchando por lograr la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos. En el Bicentenario deberíamos destapar lo que ha sido el proceso de violación y de colonización de los úteros de las mujeres indígenas de esta parte del mundo. En el Alto Perú el 90%, 80% de la población era indígena. Era imposible pensar en una lucha que no tuviera la alianza indígena. Este es el cañón de recuerdo de Agustina de Aragón. Aunque tengo este recuerdo, no significa que sea militarista. Soy todo lo contrario. Soy ciudadana. ¡Nunca entraréis en Tajosa!